La hora de brillar llegó al Museo Lumiton. ¿Nos acompañan? Nos encontramos ahora mismo con Alejandro. Alejandro, contanos dónde nos encontramos ahora mismo. Hola, bueno, estamos en el Museo del Cine Lumiton, en Vicente López, más específicamente en Munro y más específicamente en la Casona de las Estrellas. Y en esta casa, ¿qué es lo que sucedía? En esta casa, en los años 40 y 50, alrededor de esta casa funcionaba el estudio de cine Lumiton, uno de los más importantes de Latinoamérica. Y en esta casa se quedaban a dormir los actores y actrices mientras duraba todo el proceso de filmación de las películas. ¿Se quedaban mucho tiempo acá durante las filmaciones? Y dependía de cuánto duraba una peli, es decir, de cuánto se tardaba en filmar una película. A veces se tardaba, no sé, 2 o 3 semanas y otras veces por ahí llevaba más tiempo y durante todo ese proceso actores y actrices preferían quedarse a dormir acá y a vivir acá en esta casa. Y Lumiton fue un estudio de cine de Argentina muy importante para, como dijo, toda Latinoamérica. ¿Qué nos puedes contar acerca de él? Bueno, Lumiton fue el primer estudio que se construyó para hacer películas sonoras en el país. Se construyó en el año 1932, y se inaugura con una primera película que se llama Los Tres Berretines, en 1933, que se considera que es la primera película sonora argentina, a pesar de que hay otro estudio que nos ganó por 15 días y estrenó antes otra película. Pero para nosotros Los Tres Berretines es la primera película sonora argentina. Y siguiendo con Mirta Legrand, ¿cuál fue la primera película que estrenó ella siendo protagonista? Bueno, la primera película en la que ella tiene un protagónico muy importante se llama Los Martes Orquídeas, que se filmó aquí en Lumiton y que es real lo que ella cuenta, por supuesto, que ella había trabajado como extra, no era conocida, no era famosa, y luego del estreno de esta película de Los Martes Orquídeas pasó a convertirse en una super mega figura, una estrella que lo siguió siendo hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, pasamos adentro del museo para seguir el recorrido. Vamos. Sí, los invito a pasar a la Casona de las Estrellas. Estamos entrando ya a la casona. Veo que ahí dice Los Locos de la Azotea. ¿Quiénes eran estos locos de la azotea? Bueno, no eran ningunos locos, en realidad eran estudiantes de medicina y radioaficionados, todos profesionales. Se los llama o se los llamó durante mucho tiempo Los Locos porque fueron los responsables de la primera transmisión de radio del mundo. ¿Y por qué Los Locos de la Azotea? Porque esa primera transmisión la pudieron hacer desde los techos del Teatro Coliseo y ahí montaron un sistema de antenas y unos aparatos de radio. Imaginemos en 1920 ver a muchas personas por los techos de ese teatro, habrán dicho, bueno, estos están locos, ¿qué están haciendo? Y en realidad no eran ningunos locos, sino que fueron después los responsables de esta primera transmisión de radio del mundo. Todos encabezados por Enrique Susini, que es el señor que tenemos acá en la foto. ¿Quién fue él? Enrique Susini era otorrinolaringólogo, había estudiado música en Europa, era radioaficionado. Y estaba siempre muy interesado en las comunicaciones y sobre todo en esto de que la radio y las comunicaciones tenía como una visión muy social de todo eso, ¿no? No quería que quedara solo en unas pocas personas. ¿Y ellos tienen que ver con el Lumiton, el estudio Lumiton? Sí, este mismo grupo de 4 personas después fueron los que invirtieron dinero para poder formar por lo menos las bases de esta empresa de Lumiton, que Lumiton en realidad es un nombre de fantasía que significa luz y sonido, es un nombre inventado. Pero bueno, ellos desde el nombre quisieron establecer que ellos hacían películas con sonido, justamente porque fueron pioneros en este sistema, ¿no? De filmar las películas con el sonido pegado a la película. Bueno, Alejandro, contame, estamos ahora con artefacto, le diría yo. ¿Qué es esto? Bueno, esto tiene un nombre difícil, se llama zootropo. Zoo por la palabra que tiene que ver con los animales, tropos por el movimiento. Esto era un juego que usaban los chicos y las personas grandes también en la década del 1800. Toda la gente tenía intenciones de hacer mover la fotografía, ¿no? El auge de la fotografía o del nacimiento de la foto. Y a partir de este tipo de juguetes ópticos se lograba crear la ilusión del movimiento, ¿no?
Y unos años después, algunas otras personas dijeron, bueno, si podemos lograr este movimiento con esto, quizá podemos lograr el movimiento proyectando imágenes. Y ahí surgieron los hermanos Lumière y surgieron unos tantos otros pioneros del cine que tomaron esta teoría como para dar inicio después a todo lo que tiene que ver con el movimiento de la imagen para el cine, ¿no? Como te dije antes, acá se filmaron alrededor de 90 películas producidas por Lumiton y unas tantas otras de otras productoras que venían y alquilaban el estudio, ¿no? Porque como creo que te dije antes, era uno de los estudios mejores equipados de la época. ¿Cuál fue la última película que lanzó el estudio? Una de las últimas películas se llama Las Furias, dirigida por una italiana de nombre Vlasta Tallà. Y se considera que es la primera película dirigida por una mujer en el cine sonoro argentino. Vlasta Tallà fue una italiana que vino aquí a la Argentina con su marido, que también era cineasta. Los dos habían estudiado cine en Italia. Y como es de suponer, el que primero consiguió trabajo en Argentina fue el marido. Y Vlasta trabajó muchísimos años como asistente, como pizarrera, es decir, la persona que hace con la clac para el inicio de la película, hasta que recién en 1960 pudo filmar esta película que se llama Las Furias y que por suerte hace unos años un grupo de personas está rescatándola y la está volviendo a poner, como se dice, en valor para que la conozcamos, ¿no? Bueno, esta maqueta representa todo lo que era el complejo del estudio. Estos empresarios encabezados por Enrique Susini viajaron a Hollywood para ver cómo eran los estudios de cine, cómo se filmaban las películas y trajeron no solamente los planos de los estudios, en este caso copiaron el plano de la Metro Goldwyn Mayer. Cuando vemos ahora una película de la Warner, por ejemplo, vemos el inicio y se ven esos techos abovedados, bueno, muy parecido a lo que teníamos aquí en Lumiton. Y trajeron, como te dije, no solo los planos, sino también el concepto del cine de estudios, de la fábrica de cine, donde todo se hacía dentro del estudio, ¿no? Desde crear el guión hasta fabricar la escenografía, hasta confeccionar el vestuario, hasta, te diría incluso, la edición, el diseño de los afiches de cine. Todo se hacía dentro del estudio. Y eso siguió, como te dije antes, hasta los años finales de los 50, 60, cuando ya la forma de hacer cine cambió no solo en la Argentina, sino que en todo el mundo. Este es un vestido original del año 41, de una coproducción con Brasil, una de las primeras coproducciones con Brasil. En este caso la película se llama Embrujo, y como curiosidad, creo que fue una de las primeras películas que se filmó en los dos idiomas. Con los mismos actores. Se filmaba la escena en castellano y después se filmaba la escena en portugués. Pero bueno, tenemos esta silla para mostrar también cómo era el sistema de trabajo. Estas sillas que son tan características del cine las usaban los actores y las actrices para esperar, porque en el cine sigue habiendo mucho tiempo de espera para que acomoden la cámara, las luces. Y bueno, en esa época también sucedía eso, ¿no? Bueno, Alejandro, contanos, ¿qué es lo que tenemos por acá al costado? Bueno, acá ingresamos a lo que era originalmente la cocina de la casa, donde le preparaban la comida a Mirta y a otras figuras. Y ahora nosotros tenemos este espacio para mostrar un poco la cocina del cine, lo que no se ve cuando uno va a ver una película. Estos proyectores enormes, este proyector es de fílmico, es decir, de película. Lamentablemente hay muy pocas salas en la Argentina que siguen teniendo este tipo de proyectores. Cuando se terminaba un rollo, se apagaba el proyector, se prendía el otro para que la película no perdiera continuidad. Y después los demás aparatos son todos de un laboratorio de cine que funcionó aquí en la zona de Martínez, que se llamó Cinecolor. Parece todo muy artesanal y muy de una película de los años 70, una película futurista, pero bueno, son todos maquinarias y aparatos muy importantes para procesar las películas, el fílmico. Después, por allá tenemos distintos tipos de cintas. ¿Nos puedes contar algo? Estos son los distintos tipos de formato, de ancho, de película, pasando por el Super 8, que se hizo muy popular. En un momento muchas familias tenían su propia cámara y su propio proyector. Mucho antes de que existieran las selfies y los celulares con cámara, la gente filmaba sus eventos con estas películas y tenía que mandarlo a un lugar a revelar y tenía que esperar unos cuantos días para poder ver el evento, ¿no? ¿Y esto que tenemos acá arriba, qué es?
Eso es una reliquia, es un megáfono original del estudio Lumiton. Pensemos que los sets de filmación, las galerías, donde se filmaban las películas, son lugares enormes, con unos techos altísimos. Y claro, mucha gente trabajando dentro necesitaban pedir silencio, dar indicaciones, entonces para no estar a los gritos usaban este tipo de megáfonos que no es más que un pedazo de lata que amplificaba la voz, ¿no? ¿Esto qué es lo que...? Mira, esto que parece una mesa de DJ, en realidad es una mesa de edición donde se sentaban el director y la persona que editaba la película. En esa pantallita veían las escenas, por un lado iba el rollo con las imágenes, por otro lado el rollo con el sonido, y acá se creaban las escenas, se decía hasta dónde iba una escena o cuando se cortaba, se le agregaban los efectos especiales. Y después de pegar y cortar todo eso, se mandaba otra vez al laboratorio para ahí sí sacar la copia final o casi final con la película toda compaginada. Mucha gente nunca tuvo en sus manos un rollo de película. Mira, si querés agarrarlo, es pesado. Sí. Pensar que las películas venían en esto. Una película de largometraje por ahí ocupaba, no sé, 8 o 9 de estos, que se trasladaban en latas o en valijitas o en bolsas de un cine a otro. Y esto no es más que un rollo de película. Bueno, Alejandro, te pregunto, en esa época o en las décadas pasadas, ¿cuántos cines había en lo que es Buenos Aires, capital? Mira, en la ciudad de Buenos Aires había alrededor de 200 salas de cine, solo en la ciudad de Buenos Aires. Y la mayor parte de esas salas se concentraban en la calle Lavalle, cerquita del Obelisco. En 4 o 5 cuadras había 50 salas de cine. Un montón. Muchas salas. Era muy impresionante ver la cantidad de gente que se movía en esa calle, entrando y saliendo de las funciones, la cantidad de películas, la cantidad de salas. Ok. Y siguiendo por acá, tenemos como un paseo de hacer un montón de fotografías de la época. ¿Qué nos puedes contar sobre ellas? Bueno, acá tenemos una muestra muy chiquita de las fotografías que tenemos en nuestro archivo. Todas estas fotos se usaban en las puertas de las salas de cine para atraer a la gente a que viera las películas. Y son todas fotografías de películas que se rodaron aquí en el estudio Lumiton, desde las primeras de la década del 30 hasta mediados de los 50. Podría decir que es como el marketing de ahora. Sí, esto sumado a los afiches de cine eran muy importantes para eso, para atraer a la gente a las salas, ¿no? Bueno, y llegamos a una sala de cine que tiene, como bien dijiste antes, los afiches de la época. ¿Todas fueron películas muy importantes, muy destacadas, o hubo alguna que fue algún fracaso, por así decirlo? De los fracasos nos olvidamos, no. Mira, el tema del éxito o el fracaso hay que investigar mucho, porque por un lado tenías a la crítica y por otro lado tenías al público, ¿no? Por la crítica destrozaba una película y en realidad se convertía en un éxito de público, ¿no? Ahí tenemos el afiche de la primera película de Mirta Legrand, Los martes orquídeas, que es muy notorio ver que en el afiche el que figura arriba de todo es Enrique Serrano, que era un actor muy importante, y Mirta aparece como tercera o cuarta en la lista de nombres. Y algo muy notorio que también hablábamos antes es que muchos afiches empiezan con el nombre del actor o la actriz y después abajo está el nombre de la película, ¿no? Y yo recomendaría ver alguno de los policiales, Fuera de la Ley está muy bueno, Morir en su ley también está buena, alguna de Sandrini, El cañonero de Giles, una película sobre el fútbol que está buenísima, las de Nini Marshall y por supuesto las comedias de Mirta, las comedias sofisticadas que ella hacía más a mediados de los 40 están muy buenas. Bueno, Alejandro, llegamos al final del recorrido. Si las personas que nos están viendo quieren venir a conocer o a ver con sus propios ojos todo lo que es el principio del cine argentino, ¿dónde se pueden encontrar? Bueno, pueden venir al Museo Lumiton, que está en la calle Sargento Cabral 2354 en Munro.
muy cerquita del centro de Munro, muy cerquita de la estación de tren, así que es fácil de llegar. Están invitados a la casona, hay visitas guiadas, tienen que entrar a la página para enterarse de los horarios de las visitas, pueden entrar a lumiton.ar, y no solamente para enterarse de eso, sino también de los talleres, de las clases, y para poder ver películas de Lumiton que nosotros digitalizamos, que se ven y se escuchan espectacular, así que están invitados también a ver cine desde nuestra página. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Este fue todo el recorrido por el Museo Lumiton. Nos vemos la próxima.